Seguimos en Soluciones hablando hoy sobre la importancia de la educación sexual para evitar que muchos jóvenes pues caigan en o padezcan de lo que serían infecciones de transmisión sexual y además para lograr reducir estas cifras de embarazo adolescente que tanto han alarmado también a las autoridades y a toda la sociedad en nuestro país y en el mundo entero. Hablamos entonces de que en Venezuela específicamente existe un marco legal Sí, que ampara la educación sexual para niños, niñas y adolescentes. Específicamente, el artículo 50 de la LOPNA defiende justamente esto y además llama al Estado a coordinar con instituciones de la sociedad para garantizar los servicios óptimos para la atención de niñas, niños y adolescentes que pues ya comiencen a ser activos en su etapa reproductiva. Pero también es algo que está incluido en la Constitución Nacional. Mercedes. sí, el artículo 76 de la Constitución, que por cierto lo peleamos bastante, incluye como un derecho constitucional el derecho a decidir el número de hijos, el espaciamiento entre ellos y a disponer de la información necesaria para poder cumplir ese derecho. Es decir, que consagra la planificación familiar como un derecho constitucional. Luego, como tú lo mencionaste, el artículo 50 de la LOPNA, que consagra el derecho a la información y el derecho a servicios de salud sexual y reproductiva especializados en adolescentes, que deben ser confidenciales y a los cuales los y las adolescentes pueden ir sin permiso de su representante necesariamente después de los 14 años. Luego hay unas líneas curriculares que están establecidas en el Ministerio de Educación, que abordan distintos temas en todos los niveles de educación básica, media, incluso universitaria. Y está la norma oficial de salud sexual y reproductiva. Pero muchas de estas cosas están como desarticuladas, fraccionadas, porque necesitamos darle a los padres y a las madres y a los docentes, a los educadores, las herramientas para poder llevar adelante, y a los profesionales para llevar adelante estas normas, esta Fíjense política. que en torno a este punto en específico la gente pues ha participado a través de nuestra cuenta en Twitter @solucionesgb. Recuerden hoy con el hashtag o la etiqueta sexo responsable. Aurum, por ejemplo, dice: en Venezuela no se imparte educación sexual en adolescentes, regalar condones no revierte el problema. También José Mora dice: para muestra un botón, la nueva colección bicentenaria promueve el coitus interruptus. ¿Dónde está la prevención? Ahora, justamente estábamos conversando pues en el corte sobre que efectivamente está en el currículum educativo en etapa primaria temas que tienen que ver con la educación sexual. Ahora, ¿se está abordando esto como tal? ¿Sí se imparte educación sexual en todas las aulas en el país? A ver, ¿qué es lo que está pasando? No es en todas las aulas, y cuando se imparte, generalmente está enfocado a lo biológico. Porque por el mismo problema que tenemos, muchos adultos no hemos podido reflexionar sobre el tema de la educación sexual, sobre lo natural de la sexualidad. Se nos hace difícil abordarlo desde la temprana edad, lo más temprano que sea posible, desde el preescolar, como debería ser. Entonces, tú tienes experiencia, tenemos experiencia, por ejemplo, con docentes que nos dicen que en sexto grado, cuando están hablando de los órganos genitales, de la vulva, del pene, las partes, los muchachos lo que hacen es reírse, les da pena. ¿Qué es lo que me está transmitiendo ese niño con esa risa y esa pena? Que ya tiene un montón de información, y que lo peor de todo es que es información probablemente inapropiada. Les da muchísima vergüenza a los niños que el docente les esté hablando sobre partes que ellos tienen, que todo el mundo dice que eso no se toca, que eso no se ve, que eso es guácala, que eso es mejor no hablarlo claramente, y obviamente nos está reflejando esa situación. Sin embargo, sí hay espacios donde se hablan, hay muchos docentes muy preocupados y toman la iniciativa de llevar a cabo, no solo por obligación, porque está en la materia, explicar los métodos anticonceptivos. Sin embargo, ¿qué pasa? Ellos también te dicen, oye, a mí me da rabia que yo le explico a mis alumnas sobre los métodos anticonceptivos y a los 2 meses me sale una embarazada. Es muy frustrante para los docentes. Así es. ¿Cuál es el problema que está allí? Estamos llegando tarde con la información. Así es. La información la necesita la gente desde muy temprano. Primero, porque hay información en todos lados, como tú decías. Entonces necesitan criterios para analizar esa información que le está llegando. Y segundo, para tomar buenas decisiones, la gente necesita información
buena, así de sencillo. ¿Cuál es la edad promedio en nuestro país para el inicio de la actividad sexual? Se habla de que pudiera ser 15 años aproximadamente. Sí, pero eso es una media. Es decir, que ahí está concentrado el mayor número de personas que se inicia, pero también hay hacia atrás y también hay hacia adelante. O sea que eso es como una referencia. Entonces, claro, lo que está diciendo Ana es, mucho antes deberíamos estar dando educación, previniendo, ¿verdad?, que en la adolescencia esa situación va a aparecer hasta para decir, o sea, para decir no conscientemente o sí conscientemente. O sea, esa situación está ahí, va a aparecer. Es una decisión que la gente va a tener que tomar, muchachas y muchachos. Porque no es nada más las muchachas. Hablaba la persona que mandó el Twitter sobre los condones y con toda razón, es decir, siempre trabajamos en función de que las muchachas sean responsables, pero también tenemos que enseñar a los muchachos. Así es. Esta sociedad estimula a los muchachos a iniciarse sexualmente lo más temprano posible. Porque el tema homofóbico de la sociedad los conduce a que ellos tienen que probar que son hombres. Y nadie les dice que ser hombre es si tienes relaciones sexuales, cuidarte y cuidar a la otra, ¿verdad? Mientras a la hembra quizás, a la mujer se le prohíbe, al hombre se le estimula. Así es, entonces es como un círculo vicioso, porque yo me tengo que iniciar, pero ¿con qué me voy a iniciar? Yo me voy a iniciar con mis coetáneos, con mis compañeras. Entonces, la prueba de amor es una cosa que todavía existe y las muchachas están en ese dilema. Y tenemos que enseñar a las muchachas a conversar. Si tomaron la decisión de tener relaciones sexuales, tienen que programar con su pareja, prevenir, cuidarse, tomar las medidas de prevención para embarazo y además estar seguras, sentirse seguras de que eso es lo que ellas quieren. Ya que tocamos el tema cultural, vamos a aprovechar de ver un material que preparó nuestro equipo de producción. Ellos hicieron algunas encuestas a venezolanos en la calle sobre qué opinan ellos en torno a lo que sería o lo que es la educación sexual en nuestro país para niños, niñas y adolescentes. Vamos a ver qué respondieron. Educación sexual, una necesidad, una opción y un derecho de la niñez, la juventud y la población en general. La sexualidad es educable y forma parte del potencial humano, pero en Venezuela es tomada en cuenta como parte de la formación integral de todo niño y adolescente. Escuchemos. Anteriormente pues era un tabú, más sin embargo en la actualidad es, donde tengo entendido, un poco más amplia y más abierta, lo cual no es muy conveniente, pues, porque se vienen a desarrollar antes de tiempo. Creo que no es concreto porque muchos padres ahorita, ¿verdad?, no tienen la base fundamental para decirle a un niño, o sea, qué es lo que está bien en la parte sexual. ¿Ves? Se intimida porque creen que los niños no saben. Ese es un tema que a los niños es muy poco cuando le empiezan a hablar sobre el tema, ¿no? Por eso te digo que en las escuelas es donde deberían empezar a darle más información. La educación sexual en los niños, precisamente en el ser humano debe comenzar la información desde niños, para que luego no haya tabú, no haya cosas raras. Es un tema que ahorita creo que el Estado lo está tomando con bastante, o sea, está poniendo bastante atención, ya que eso es una parte del aprendizaje de los niños, ya que como nos encontramos en esta etapa, ya como decía, en el siglo XX, lo cual que ya se le tiene que ir implementando a los niños cuáles son, o sea, no tener ningún tipo de tabú con respecto a lo que es la educación sexual. Hoy en día, récord Guinness en Venezuela, niñas con 14, 12 años, 13 años ya tienen el primer bebé. ¿Y qué opina usted de eso? De la educación que hay que darle. Yo soy profesor de biología, pues ya estoy jubilado, y antes existía una materia más floricultura y uno trataba el tema floricultura con las damas, luego salían las damas, entraban los caballeros y le hablábamos a los caballeros referente a lo que es el sexo. Hoy en día hay deficiencia de profesores de biología. No hay profesores de biología, no hay profesores de matemáticas, no hay profesores de química, no hay profesores de esa especialidad, no existe. Y hoy en día no se trata eso en las instituciones. Definitivamente veíamos pues que hay quizás una deficiencia por parte de los docentes, ¿no?, en este tema, en el abordaje de este tema de la educación sexual en las instituciones educativas. Sin embargo, también hay una renuencia por parte de los padres y nos lleva a preguntarnos a qué se debe o en qué se fundamenta
esta evasión de tocar estos temas en la casa? Aquí hay un tema fundamental que yo tengo que decirlo responsablemente. Esto es un tema de Estado. No es un tema discrecional de la familia ni discrecional de los maestros. Entonces eso es lo que está pasando. Venimos en una educación sexual que nos problematiza con el tema, no sabemos cómo manejarlo, no tenemos ni una asignatura en las materias, en las carreras de educación, ¿verdad? No tenemos ni una asignatura, ni una especialización en una universidad, ni una maestría, ni un posgrado, no hay formación. Entonces, queremos que los maestros, por obra y gracia, yo no sé de quién, tengan la capacidad, a veces tienen la mejor voluntad, pero no saben cómo hacerlo. Yo tuve una maestra en un taller que nosotros hablamos primero como de la vida de las maestras, y esa maestra confesaba que ella nunca se había bañado desnuda, porque su mamá le enseñó a bañarse con ropa interior. Esa mujer tenía 50 años y decía, con los ojos aguados, ¿cómo pretenden que yo le hable a los niños de sexualidad con esta educación que yo he tenido? Es factible que ella lo haga, pero alguien tiene que acompañarla a desproblematizarse con el tema y a poderlo incorporar en sus prácticas de educadora que ella conoce, pero el tema nos problematiza. Entonces, ¿qué pasa? Los profesores dicen que es un tema de la familia, ahí lo vimos en la encuesta. Y la familia dice que es un tema de los profesores. Cada uno se echa la culpa, nadie le informa a los muchachos y el Estado no se responsabiliza. El tema de la sexualidad es un tema de Estado, de derechos humanos, de derechos sexuales y reproductivos. Y es responsabilidad del Estado responder esos asuntos. Cuando un Estado tiene el 25% de embarazos son de adolescentes, el Estado es responsable de esa situación. Esto para ponerlo en contexto, tiene que ser unas políticas públicas que implican salud, educación, información. Todo el mundo está involucrado. Y así es que se cambian estos indicadores. O sea, Suecia tiene los indicadores que tiene porque el Estado tiene una política articulada, pero no vayamos a Suecia. Aquí mismo en Barbados, por ejemplo, había un índice de embarazo adolescente alarmante y el Estado se responsabilizó hace unos años y montó una política que articula, que forma, que sigue, que evalúa y entonces estos indicadores van a bajar. Entonces, no es la gente tiene la mejor intención, hay profesores y maestros que se comprometen, tú no tienes idea, compran métodos anticonceptivos, llevan láminas, llevan a los muchachos, pero tenemos que acompañarlo. El Estado tiene la obligación, el presidente tiene que meter ese tema en su agenda, los ministros tienen que meterlo porque el problema es grave.